vamos a hablar de corrupción en Argentina. Atención todos, porque Carlos Pañi hoy se mete en un tema difícil del que hay que hablar. Daría la impresión, dice Carlos Pañi, que en Argentina sin corrupción no se puede hacer nada del Estado. Bueno, vamos a un ejemplo. Desde hace décadas hay una historia de un país vecino, vamos a ser prudentes de no nombrarlo, que cuando querían pasar un camión de naranjas por la aduana, se pudrían las naranjas, porque ya no estaba previsto que el camión pasara o que las naranjas pasaran por la aduana. Nunca pasaban por la aduana desde hacía décadas. Es decir, lo excepcional, que era la corrupción o el contrabando, se había convertido en la regla. Nosotros estamos cerca de esto. En este momento donde el Estado está bajo un enorme estrés, no solamente el Estado en su dimensión sanitaria, sino todo lo que rodea a esta crisis, la necesidad de comprar insumos sanitarios, la necesidad de comprar comida, la necesidad de contratar habitaciones de hoteles para aislar gente. Todo el funcionamiento del Estado está puesto en una situación límite, y en esa situación límite empieza a aparecer una especie de radiografía de las miserias del Estado. No parece posible hoy realizar ninguna operación de compra si no aparece un intermediario que eleva el precio, se queda con una parte de lo que el Estado compra y probablemente, esto no lo sabemos, de esa parte una parte vuelve a alguien. Ahora, lo curioso es que esta relación de nosotros con el Estado, de la sociedad con el Estado, no se da solamente en los regímenes de compras. Daría la impresión de que, por ejemplo, en la justicia federal es imposible llevar adelante una causa si uno no tiene un, comillas, operador. Empezó hace tiempo, hace más o menos 20 años, la industria del operador. Y los gobiernos terminan cayendo en los operadores, que tienen algunos de ellos el nombre del juez, el teléfono del juez, el precio de algún juez, para poder sacar los expedientes. A veces hasta pueden ganar sin operador en el expediente, pero ya sin operador no funciona. Es una institución marginal que hemos consagrado. Daría la impresión de que tampoco el pobre puede acceder a los beneficios que le da el Estado sin un puntero de por medio. Sin el puntero no llega la comida, sin el puntero no llega la salud. En determinado momento, cuando las papas queman, decidimos prescindir de los punteros y Máximo Kirchner buscó al ejército para repartir comida en los lugares donde gobierna la cámpora, como diciendo, no estamos para bromas, a ver si todavía aparece el escándalo del puntero que se queda con el 10% de lo que reparte para venderlo. No digo que todos los punteros hagan eso, ni muchísimo menos, pero son muchos los que lo hacen. Bueno, ahora aparecen una cantidad de sistemas de compras en la nación, en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, donde en la compra aparecen intermediarios y sobreprecios. Si miráramos cómo funcionan otros países, no estoy hablando de Suecia, Noruega, Chile. Chile tiene desde 1994, una plataforma online, como las plataformas de compra de e-commerce, donde uno puede comprar a través de Internet, donde 800 organismos públicos compran, dependencias del Estado, y 10.000 empresas ofrecen online. ¿Qué quiere decir? Que esto es público. Pueden controlar los que intervienen, puede controlar los ciudadanos, además está todo auditado. Estos 100.000 oferentes, la mitad son pymes. Y el 60%, esto es curioso, son empresas, pequeñas y medianas empresas manejadas por mujeres. Esto ocurre desde 1994. El régimen de compras de la Argentina es de 1947. No es que no había internet, no había televisión. Es decir, es todo en blanco y negro, deliberadamente en blanco y negro, porque cuanto más arcaico es el sistema, cuanto más papeleo se necesita, cuanto más firmas hacen falta, más es la posibilidad de la corrupción. Si hay tanta corrupción, prestemos atención, porque quiere decir que somos muy buenos en eso. No es una casualidad. Hay mucha gente pensando, con mucha imaginación,
cómo hacerse rico con los recursos del Estado. Carlos, solemos hablar, ¿no?, de que la preocupación por la corrupción se disuelve un poco en la sociedad o en las encuestas cuando hay alguna cuestión que apremia. En general es lo económico, ahora es una pandemia. ¿Preocupa, crees, que en este momento es un costo político cometer actos de corrupción o poco transparentes en momentos de pandemia? Bueno, yo creo que cuando hay una pandemia lo primero que hay es una restricción. No solo una restricción al movimiento, todas las restricciones a nuestra vida cotidiana que tenemos hoy, sino una restricción fenomenal económica. Y mi impresión es que en sociedades como la nuestra, no es solamente un problema de nuestra sociedad, hay como una especie de pacto mafioso entre nosotros y los que mandan, y los que gobiernan. Es decir, si me das una política económica agradable, no digo buena ni sana, agradable, me das buenas prestaciones y estoy en una etapa de crecimiento, puedo consumir, puedo viajar, etcétera, yo miro para otro lado respecto de cómo lo lográs. Y bajo el nivel de exigencia moral sobre el gobierno. Donde viene el ajuste, te pongo un Chacho Álvarez, una Lilita Carrió, una Fernández Meijide para que te investigue y te mande preso. Es decir, que si estamos en una etapa de pandemia que está asociada a una etapa de restricción económica y estamos en una recesión y vamos a una recesión más profunda, me parece que la exigencia moral va a ser cada vez mayor. Y agregarle una cosa que antes no estaba. Y probablemente me parece que intensamente el primer gobierno que convive con este fenómeno es el de Fernández. Un estallido del activismo en las redes sociales. Es decir, hoy hay miles de personas encerradas en su casa mirando internet, que lo primero que hace a la mañana por diversión es mirar el boletín oficial y mirar contrataciones. Y comparar precios de barbijos o precios del litro de aceite. Y esto está ya en los diarios. Casi que el periodismo, te diría, viene un poco hasta detrás de ese fenómeno, de esa oleada que se impone a los gobiernos. Y de golpe Fernández, lo vimos el otro día con el presidente de Molinos, con Pérez Compán, con la brillante idea de decir, en vez de comprarle al intermediario, ¿por qué no le compra al productor? ¿Tardamos cuánto? ¿1947 hasta ahora en llegar a esa idea? Carlos, para Fernández, hoy podrían cambiarse las cosas. Digo, tiene una especie de gran poder, ¿no? Un poder público, una mayoría que lo está aprobando y una emergencia donde tiene que decidir. ¿Podría llegar a cambiar las cosas? ¿Podríamos dejar de producir corrupción? Bueno, por ejemplo, este hecho es un hecho. Él puede darse el lujo de cambiar un régimen de compras. Lo que vos decís va más allá de eso. ¿Fernández quién era? Fernández era el delegado de Cristina Kirchner en la presidencia. Alguien que no sabíamos ni siquiera si tenía votos propios. Para el kirchnerismo yo creo que era una especie de Duhalde o de Remes. Es decir, el encargado de emprolijar 4 años para que vuelva un kirchnerista en serio. Probablemente a hacer populismo. Ahora, la historia tiene esto increíble, ¿no? Fernando Enrique Cardoso dice, cuando esperamos lo inevitable aparece lo inesperado. Aparece esta pandemia y un tipo que en la emergencia todos lo miramos a él, se sienta en la cabecera de la mesa. Hoy no sabemos dónde está Cristina, dónde está Massa, es Fernández. Y la crisis económica, que va a ser muy profunda, va a ser una especie de 2001, le va a dar más poder. Va a haber una mayor delegación de poder en Fernández. Acá hubo 2 presidentes con una gran delegación de poder derivada de una crisis económica. Uno fue Menem, que hizo una revolución capitalista que se fue de mambo, digamos, se fue más allá de lo que podía. Y el otro es Kirchner, que hizo una revolución en sentido contrario. Crisis de la hiperinflación, crisis de la hiperrecesión. Bueno, Fernández va a tener, por el azar de la historia, y si él se sabe mover, un poder enorme. Ahora, lo que no sabemos es para qué lo va a usar. Si es que tiene una idea para usarlo, si tiene una agenda de reformas en su cabeza. ¿O es solamente llamarlo a Pérez Compán para comprarle el aceite a Molinos y no al intermediario? Pero si quiere, puede. Si quiere, puede. Lo que no podía antes de esta escena. Te iba a preguntar de corrupción, pero voy a tomar lo que dijiste recién. ¿Va a tener tiempo de hacerlo, Fernández? Bueno, hoy tendría que tener una especie de equipo pensando estos temas. Si quiere hacerlo... A ver, vos comentaste algo recién respecto de los médicos cubanos. Dijiste algo muy importante. En esta Argentina de excepciones pueden venir médicos sin convalidar su título. Que ni siquiera en el caso de los cubanos sabemos si son médicos. Sí, exacto. Se les llama médicos. Personal sanitario. Son una especie de enfermeros muy calificados. Sí. Que cobran
El principal producto de exportación de Cuba son los, comillas, médicos cubanos. Bueno, por excepción, nosotros vamos a dejar que operen como médicos gente que ni siquiera sabemos que son médicos. No me importa si son cubanos o son checoslovacos. Lo que digo es, tiene muchísimo poder Fernández porque gobierna en un estado de excepción. Le estamos dando un poder enorme. Nadie está gobernando sin Congreso y sin justicia porque el Congreso y la justicia decidieron no actuar, no porque él los avasalló. Hay un desistimiento de los otros dos poderes del Estado frente al Poder Ejecutivo. Bueno, vos decís, ¿tiene tiempo? Yo creo que va a tener mucho tiempo y mucho poder. Hay que ver para dónde quiere ir, si es que tiene una idea en la cabeza hacia dónde quiere ir. Atentamente está mirando en el... No, porque además lo profundo que vos marcás, hablas de la matriz, ¿no? Y Virgilio decía cuando lo llevaba al Dante por el purgatorio, conoceréis a los países por sus delitos, y en la Argentina es la corrupción. Esa matriz tiene una profundidad y es un desafío para la Argentina como tal. Bueno, si uno mira América Latina en los años 60, 70 tiene una enfermedad de la que finalmente, felizmente nos curamos, que era el autoritarismo, los golpes militares, digamos, en los gobiernos de facto, el desborde del Estado sobre la sociedad. No, nos curamos de eso. La Argentina tuvo muchísimo que ver con la desaparición de personas, en la necesidad de curarnos. Ahora, si uno recorre desde México con el narcotráfico, pasando por Colombia, Venezuela, Brasil, la Argentina, corrupción, corrupción, corrupción. Caen gobiernos. Cayó Dilma Rousseff, cayó el presidente de Perú. Bueno, evidentemente en algún momento tendremos que curarnos. Y nosotros tenemos que hacer una pausa en este momento de